Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días a todas, a todos. Comienza Línea 1 por Radio Usach 94.5 y también Diario Usach.cl. La luna maravillosa, la han visto, está llenita. Daniela Figueroa Videla, ¿ve usted la luna? Ni tan llenita, pues Alejandro Guillé, pues si eso fue del 6 al 7 el plenilunio, ahora estamos a 10, pero todavía está grande, sí es cierto, todavía, pero plenilunio no, ya fue. Pero vaya, que tú eres un hombre optimista, po. Yo vivo en la luna. Y yo veo, sí, pues eres Piscis, yo veo siempre la parte que falta, lamentablemente, pero está muy bonita la luna, Alejandro. Llegamos a este día viernes, por fin se acerca el fin de semana, pero nosotros aquí al pie del cañón en la 94.5 y partimos inmediatamente recordando, bueno, que nos escuchan en todas partes, como siempre nos dice Alejandro, pero con los resultados además de la pregunta del día de ayer. El senador Osandón propuso regular estos supersueldos que fueron detectados, ¿no? De funcionarios del Congreso, y que tú nos explicaste muy bien de qué figuras se trataban, Alejandro. Y que ganan mucho más que los parlamentarios y que el propio presidente. Nosotros te preguntamos qué te parecía y te cuento ya los resultados. Solo un 2% dijo que era irrelevante, es decir, esta regulación era irrelevante, así que importa. El 49%, y aquí está dividido, señaló que son sueldos desproporcionados y otro tanto, 49%, afirmó que los parlamentarios y parlamentarias también deben ganar menos. Así con los resultados de nuestra encuesta, que siempre está alojada en @TVUSach, @RadioUsach, nuestras cuentas de Instagram. ¿Y te cuento la de hoy? La pregunta que dejamos pendiente para el lunes. Para el lunes, tiene toda la razón. Presidente Boric ingresará reforma constitucional para desplegar las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas mediante decreto supremo sin consultar al Congreso. ¿Qué te parece? Me parece. Posibilidad 1, es una medida necesaria. 2, son temas que deben discutirse como política pública, tienen que pasar por el Estado, o sea, por el Senado y la Cámara de Diputados. Y tercero, a esta altura es irrelevante. A esta altura es irrelevante. Y incluso esas son las propuestas de alternativa bien interesantes que nos dice Alejandro Guillé, que tú también vas a poder comentar a través de nuestras redes sociales. Vamos con nuestras entrevistas que están muy interesantes aquí en el estudio. Vamos a hablar de dos temas que están marcando también, por supuesto, la agenda. Por un lado, a propósito del caso Julia Chuñil, y luego, por supuesto, las candidaturas presidenciales vinculadas sobre todo a la economía. Vamos. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Como ustedes ya saben, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó finalmente el proyecto de ley que reconoce y protege a las personas defensoras del medio ambiente. Puede parecer una cosa extrañísima, aterradora, pero hoy día ser medioambientalista, ser un activo defensor de la naturaleza, de la flora, de la fauna, es un peligro a muerte. Es el peligro más grande que se encuentra para cualquier activista en América Latina, porque llevamos el tablero. Bueno, esta iniciativa legal se supone que va a ayudar a enfrentar este problema. En Chile tenemos casos pocos, pero hay, así que de esto vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Así es, y solo agregar además, Alejandro, que esta aprobación de la ley se produce a casi un año de la desaparición de Julia Chuñil, que por fin está presente en los medios, pero esperemos que no sea demasiado tarde. Estamos con Sebastián Benfeld, presidente de la Fundación Escazú, ahora periodista con minor en sostenibilidad por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muy agradecida, Seba, que estés una vez más con nosotros acá en Línea 1. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento por el espacio, por la noticia que acaba de comentar Alejandro y obviamente por estar nuevamente conectado aquí en Línea 1. Gracias, Seba. Primero, para entrar en materia y analizar luego el caso de esta ley que puede ayudar, ¿cómo es esto de que ser hoy día defensor del medio ambiente sea casi un riesgo de muerte? Es terrible. Lamentablemente, hoy día, tanto en Chile como en todo el mundo, hay quienes dedican su vida a proteger ecosistemas, a proteger bosque nativo. Julia Chuñil, por ejemplo, protegía cerca de 900 hectáreas de bosque nativo, donde había canelo y un montón de flora y fauna nativa. La zona de Valdivia, ¿no? En Mafil, justamente sí, en la región de Los Ríos, cerquita de Valdivia. Y así como Julia, hay un montón de personas que de manera voluntaria
sin mucha retribución, se dedican a denunciar crímenes ambientales, denunciar irregularidades, y justamente por hacerlo son víctimas de amenaza, ataque, hostigamiento, y lamentablemente Latinoamérica es la región más peligrosa de todo el mundo para poder defender el medio ambiente, lo que implica que cada año se asesinan directamente a más de 100 personas. Y Chile, tristemente, no es la excepción. Nosotros somos una ONG que trabaja justamente documentando y acompañando estos casos de agresión contra defensores, y solamente entre el 2023 y el 2024 registramos más de 80 casos de agresión contra defensores ambientales en Chile. Y ustedes podrán pensar, bueno, ¿qué es una agresión contra un defensor ambiental? Es la quema, por ejemplo, de su casa, la quema de su vehículo, es un intento de homicidio, es una golpiza en la calle. Esos son los casos comunes que nosotros estamos recibiendo de quienes hoy día se atreven a ir a Contraloría y denunciar, por ejemplo, alguna irregularidad. Seba, para despejar, porque todavía está muy oscuro este caso, lo que sí es evidente es que ya lleva casi un año, desde el, si no me equivoco, 8 de noviembre del año pasado, desaparecía Julia Chuñil, una mujer mapuche de 74 años. El predio donde ella estaba, ¿cómo era la situación? Porque el principal imputado, aunque ahora escuchaba el día de ayer, está en calidad de testigo, es curiosa esa figura, para no detenernos en lo jurídico, pero el principal sospechoso, que ya había amenazado a Julia Chuñil, era dueño de un predio donde ella estaba y hacía esta defensa, para que veamos, porque a lo mejor, claro, siempre son los intereses que están de por medio con las forestales o con lo lucrativo de un predio que además estaba ahí con unos, digamos, intervención, pero que no llegó a buen puerto con la CONADI. Justamente Julia Chuñil es el ejemplo más palpable de lo que implica ser un defensor ambiental hoy día en Chile. Julia es una mujer mapuche que ha vivido toda su vida, o gran parte de ella por lo menos, en la comuna de Mafil, en un sector cercano justamente a un predio grande de 900 hectáreas de bosque nativo que ella visitaba frecuentemente. Hace un tiempo atrás, CONADI realiza la compra de este predio a su dueño, a Juan Carlos Mostert, por lo cual le paga una suma de dinero bastante elevada. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, que se los paga derechamente con una orden de pago de gasto al fisco. Ahora, para la cantidad de hectáreas no es tanto. No es tanto. Por el metro cuadrado es como un palo por el metro cuadrado, por la cantidad, pero es mucho dinero, sin duda. Exactamente, es muchísimo dinero. De todas maneras, dinero tuyo, mío, de todos nosotros, dinero del fisco, que justamente se destina para que la CONADI pueda darle esa tierra a una comunidad. Se la designa a la comunidad Blanco Lepín, que está en otro lugar, en Lautaro, justamente bastante lejos, lo que ya es un poco extraño. Y justamente la comunidad Lautaro, una vez que se le asigna el predio, decide rechazarlo porque, primero, está lejísimos de su comunidad, y por otro lado, no cumplía con los requisitos que ellos estaban buscando, ¿no? No tenía acceso al agua potable, no tenía acceso a luz, no tenía colegios cerca, ni ningún servicio básico cerca. Entonces lo abandona. Y cuando lo abandona, Julia dice, bueno, yo soy una mujer mapuche, tengo mi comunidad acá, he vivido mucho tiempo acá, entonces nos corresponde como mapuche, si la CONADI lo compró, usar este predio. Sí. Justamente llegan al predio, empiezan a ocuparlo e inician un proceso formal para poder adquirir el terreno de parte de la CONADI. Se juntan con la CONADI, de hecho va el director de CONADI directamente al lugar, se junta con Julia, firman un acta y le dicen, bueno, vamos a iniciar el proceso de compra-venta. Y aquí empieza algo extraño, ¿no? ¿Por qué vamos a iniciar un proceso de compra-venta? Si el terreno ya fue comprado. Claro, ya se le pagó. El terreno ya es de CONADI. Exacto. La plata ya se fue. Ya se le pagó al privado. Exactamente. Entonces aquí empieza el enredo, ¿no es cierto? La comunidad Blanco Lepín no puede acceder a otro predio porque CONADI dice, bueno, ya les dimos uno a ustedes. Entonces dice, bueno, vamos a iniciar un proceso de anulación del contrato de compraventa. Se va esto a tribunales, justamente se gana, la comunidad Blanco Lepín gana en todas las instancias frente a Juan Carlos Mostert, y la Corte Suprema finalmente en 2018 le dice a Juan Carlos, bueno, usted tiene que devolver todo el dinero que la CONADI le entregó, y a cambio la CONADI tiene que devolver el terreno. Se entiende, ¿no es cierto? Sí. Uno esperaría que en Chile, cuando el Tribunal Máximo, el Tribunal Supremo, da una orden, se ejecute. Curiosamente, en este caso, cuando hay 1.000 millones de por medio, la orden no se ejecutó nunca. Y en la práctica, Juan Carlos se quedó con el terreno y con la plata. 1.000 millones de pesos, exactamente. Y en ese contexto y en esa ambigüedad que uno podría cuestionar, por lo menos si es legítimo, ético, es que empieza este conflicto. De hecho, el 2018 comienzan ya a escalarse
las amenazas y los ataques de Juan Carlos hacia Julia Chuñil, según la información que hemos manejado hasta ahora, no todo esto en el supuesto, y es parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. Se intensifican las amenazas del 2018 hasta el 2024, incluyen entre medio cortes de camino, ¿no es cierto?, y diferentes actos de hostigamiento, hasta que el 8 de marzo Julia Chuñil desaparece en extrañas circunstancias y hasta el día de hoy, lamentablemente, la Fiscalía no ha logrado resolver qué fue lo que pasó con Julia Chuñil. Perdona, solo, Ale, para agregar, y más encima, dentro de las primeras pesquisas, dentro de las líneas de investigación, la familia de ella fue la principal sospechosa, o sea, con un hostigamiento, allanamientos a sus casas y un maltrato, y hay que decirlo, un sesgo racista y absolutamente también de género, espantoso, sobre todo con la hija de Julia Chuñil. Totalmente, y bastante desproporcionado, o sea, hay que decirlo. Nosotros como Escasuaras nos hicimos parte de esta causa, acompañamos a la familia en todo el proceso, iniciamos de hecho una acción legal, presentamos una querella criminal contra todos quienes resulten responsables y estuvimos en el lugar varias veces. De hecho, contratamos con nuestros recursos una brigada de búsqueda especializada en zona agreste justamente para encontrar a Julia, y dentro del proceso vimos cómo las policías llegaban a la familia, llegaban a las casas, y la familia desde el día 1 ha tenido una disposición que es ejemplar. O sea, les han abierto las puertas de las casas, han hecho incluso cosas que van mucho más allá de lo habitual, ¿no es cierto? Uno entendería que para entrar a la casa se requiere una orden, por ejemplo, judicial. La familia le ha abierto las puertas, o sea, ha estado totalmente disponible todo el proceso, pero con el tiempo no sabemos muy bien por qué la Fiscalía ha tenido una acción muy contundente, muy fuerte contra la familia, con actos que son bastante extraños por lo menos. Estamos hablando no de un allanamiento, que podría ser quizás justificable, sino que 6 allanamientos. Exacto, varios. No en 6 meses, en un mes. Entonces, que una familia esté, por un lado, pasando el duelo de haber perdido un ser querido, de no saber dónde está, con incertidumbre de lo que implica, con niños, ¿no es cierto?, que están en el lugar y estar recibiendo a las policías de manera violenta, con armamento, que van a entrar a la casa una y otra vez, es bastante extraño, y en algún punto también nosotros nos preguntamos con ya un poco de experiencia lo que tiene que ver con defensores ambientales, ¿no será esto también una práctica para intentar que la familia desista de su acción judicial? O sea, es obvio. Ahora la pregunta es, el privado que está haciendo un negocio extraño porque vendió algo que lo recupera y además no tiene que devolver la plata, eso ya es raro. Eso es rarísimo. Y segundo, aquí hay organismos públicos. ¿Quién es el encargado de que la orden del tribunal se ejecute? Más complicado aún, el encargado justamente en ese proceso era Conadi. Y el abogado de Conadi, que tenía el deber de justamente exigir que esta orden se cumpliera, no lo exigió. Y ahí es donde está la duda de, bueno, ¿qué relación tenía este funcionario en particular con justamente el dueño del predio? ¿Habrá habido o no algún intercambio? Porque de hecho, posteriormente, Contraloría emite un informe contundente que dice que acá hay una irregularidad, que acá hay dinero del fisco que no ha vuelto a los caudales públicos, y que hay que hacer algo. Y ahora cuando nosotros vamos a preguntar a Conadi, yo les invito a que ustedes traten de invitar al director de Conadi que venga acá, probablemente no va a venir, porque no han querido decir ni una palabra del caso de Julia Chuñil. Nos juntamos hace un tiempo con el director nacional de Conadi y le preguntamos qué iban a hacer, y nos dijeron que iban a hacer un acta importante, iban a levantar un sumario administrativo, pero que, de todas maneras, Pero eso ha pasado ya. ha pasado mucho tiempo. Eso decían, no, es que ya prescribió. Está difícil que hagamos algo porque ya prescribió. Es Seba, probable que estén buscando la prescripción. sí. Pero igual están planteado el tema, aquí hay instituciones del Estado y un jefe de servicio no es dueño de la institución. Si él no hace la pega, hay alguien que lo fiscaliza. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa con la cadena de instituciones que están encima? Hay algo raro acá. O sea, hay algo raro en que aquí hay un acto de presunta corrupción pública que no se ha investigado a tiempo, que hayan informes de Contraloría que sean contundentes, pero que no lleguen a ningún puerto. Diligencias que no se hicieron, lo decía la abogada Riquelme de la familia de Julia Chuñil, Ese es el que tema. se perdieron todas las posibilidades de esclarecimiento, si estamos hablando casi un año. Se ve muy raro. O sea, esta persona, el empresario Juan Carlos Morster, tuvo una querella de parte del Consejo de Defensa del Estado, pero tampoco prosiguió. ¿Por qué? O sea, hay una seguidilla de acciones judiciales que no han llegado a ningún puerto, y hoy día, a 11 meses de la desaparición de Julia Chuñil, sin ningún formalizado, que eso ya... O sea, no estamos pidiendo que esté el culpable sentenciado, digamos, Sí. por lo menos que se formalice la investigación. No ha pasado nada. Seba, también acá llama la atención, te comentaba fuera de micrófono que justo ayer en el podcast Lo que importa de Daniel Matamala estaba
Por un lado, el periodista Carlos Vaso, explicando todo el tema, y luego, por supuesto, la misma abogada de la familia, Karina Riquelme. Exactamente. Y también, en última instancia, apelando también a la objetividad, Matamala entrevistó a la abogada del imputado hoy, ¿no? Mostar. Quiero detenerme en algo que me llama mucho la atención, porque es cierto, si no fuera por organizaciones como Escazú ahora, por personas como tú, y la misma ciudadanía, y hay que decirlo, estudiantes de distintas casas de estudio, universidades en particular, pero también otros grupos de jóvenes, esto no estaría en la palestra pública. Totalmente. Ha sido la ciudadanía la que una vez más ha alertado sobre esta desaparición y lo ha llevado incluso hasta La Moneda para que el presidente Boric, la ministra Vallejo, entre otras autoridades, se manifiesten y hagan presión. Y hay un problema además importante con la Fiscalía. El fiscal nacional, Ángel Valencia, solo se limitó a hablar de la filtración del supuesto, digo supuesto porque no nos consta, audio donde se transcribe esta palabra de la quemaron del imputado. Pero quiero detenerme en la invisibilización de estos temas, que tú me imagino que lo manejas muy bien. Es muy preocupante que el fiscal nacional solamente se refiere a este punto y que ni siquiera se haya atrevido a juntarse con la familia. O sea, desde agosto que Karina Riquelme está pidiendo una reunión con el fiscal nacional para poder conversar del asunto. Estamos pidiendo juntarnos con el presidente de la República para poder conversar, porque el presidente sale en cadena nacional hablando del tema. La ministra Vallejo sale también en cadena nacional hablando del tema. Pero ¿cuándo se ha juntado con la familia? O sea, estamos pidiendo una cuestión mínima, básica, de humanidad incluso, siquiera. Sí. Estamos pidiendo que haya un apoyo real, contundente, político, pero también de la institución, para apoyar este caso. Dentro del plan de implementación participativo del Acuerdo de Escazú que desarrolló el Ministerio de Medio Ambiente, se establece entre los primeros puntos que el Estado tiene la obligación de reconocer la labor de los defensores ambientales. ¿Dónde está el informe del Ministerio de Medio Ambiente que dice sí? Julia Chuñil es defensora ambiental. No cuesta mucho, nosotros lo hicimos. O sea, nosotros nos juntamos con la municipalidad justamente de Matfield. Conseguimos antecedentes, porque los hay, sobran antecedentes. O sea, hay actas de reuniones. Julia Chuñil era una persona tremendamente activa en su comunidad, súper reconocida. El alcalde se acordaba de ella. El alcalde nos compartió fotos de ella en actividades municipales. O sea, era súper factible hacer un informe sobre defensor ambiental y lamentablemente, dado que el Estado no está haciéndose cargo de esto, tuvimos que nosotros, como Escazuela, contratar a un especialista para que recopilara todos los antecedentes y presentara un informe en derecho que le permitiera al fiscal entender que Julia Chuñil no es cualquier persona, sino que es una defensora ambiental que se oponía a ciertos intereses, que estaba expuesta y que tenía un riesgo particular que era tremendamente relevante incluir dentro de la investigación. Y si no fue hasta que presentamos el informe que Julia seguía siendo considerado como un caso de presunta desgracia. Sí, bueno, este caso es muy extraño, huele a corrupción, pero el monto total de 1.000 millones suena una cifra, mira, gigantesca para un común y mortal, pero para lo que estamos hablando del número de hectáreas, etcétera, no es un negocio para que se corrompa toda la institucionalidad chilena. O sea, aquí claro, cuando hay corrupción hay platas, digámoslo abiertamente, que van en uno beneficio uno y otro. Y segundo, también me llama la atención que habiendo platas públicas, que es otro elemento aún más, donde el fisco pagó, claro, y no se le devuelven, y ningún órgano fiscal reclama la devolución de esa plata. ¿Dónde está el Servicio de Impuestos Internos? Exactamente, ¿dónde está Contraloría? O sea, y uno igual se pregunta, ¿no? Este es un caso que ya son 1.000 millones. Yo creo que es bastante, o sea, son nuestros impuestos. No, como, o sea, por favor, como devuélvanlo. Si fuera 1 millón. Si fuera 1 billón, no, es plata pública, sin duda, o sea, mucho. Primero. Pero me refiero, no da para chorrear a tantos. Exacto. Pensando jueces, fiscales, policía. O sea, no sé, es muy extraño esto. Pero queda igual la pregunta, si esto pasó ahora, si no hay ningún formalizado por ese acto de presunta corrupción pública, si no hay ninguna investigación, ¿cuántos más habrán? Y yo les hago un poco de memoria. El año 2000, yo no nacía, pero el año 2000 fue el famoso escándalo Conadi, que justamente consistió en el mismo proceso. Varias personas, varios empresarios que vendieron sus terrenos al fisco para dárselo a comunidades mapuche, que finalmente nunca ocuparon los terrenos, y el empresario se quedó con el terreno y con las plata. O sea, una vieja práctica. Una vieja práctica que después se repite mucho más adelante. La Cámara de Diputados levantó, de hecho, una comisión especial investigadora por ahí por el 2006, no me acuerdo muy bien el año, también por lo mismo. O sea, una cuestión que pasó el 2000, pasó el 2006, pasa ahora. ¿Y cuándo vamos a hacernos cargo de esto?
Hay otro punto bien importante, Seba, que si uno sigue haciendo este zoom, no estamos hablando de cualquier zona del país, ¿no? Estamos hablando de la Araucanía, el Biobío, y imposible no aludir a la operación Huracán, Claro. para hablar del sesgo que hay desde la justicia también, ¿no? Desde las mismas fiscalías, que por eso están pidiendo que sea la DAICEL la que se haga cargo, y de las autoridades en general respecto al pueblo mapuche. Entonces hay un sesgo ahí mayor, y aquí estamos hablando de mujer, por supuesto mapuche, Claro. y defensora medioambiental. O sea, Y son mayor de tres edad. cosas, exacto, que se conjugan para hacer la tormenta perfecta. Totalmente, y por eso uno esperaría que el Estado reaccione con aún mayor fuerza, ¿no es cierto? Que le dé todos los recursos que requiere, que avance la investigación, pero es algo que hasta la fecha no ha ocurrido, y uno ve el contraste, ¿no es cierto? Ve que la familia ha sido investigada por todos lados, durante 11 meses, de formas muy violentas y muy grotescas, que por cierto reprochamos, pero está bien. Además de eso, ¿cuánto se ha investigado a Juan Carlos Monster? O sea, además de esta escucha telefónica, ¿qué más sabemos de él? Ay, además que todo el mundo sabe que él escuchó el teléfono, súper Es- efectivo. Exactamente, pero o Lo sea, sabemos ahora. yo quiero destacar en este espacio el trabajo del periodismo, porque justamente si no fuera por la entrevista que hace TVN a Juan Carlos Monster, Sí, de audio. Juan Carlos no habría hecho ninguna declaración. O sea, nosotros, siendo parte de la causa en su momento, también vimos que a Juan Carlos nunca se le tomó declaración. Y hasta el día de hoy se ha acogido su derecho a guardar silencio. O sea, Sí. muchas gracias TVN por sacarle la única declaración que ha tenido en este momento el principal sospechoso de la desaparición. ¿Cuántas veces ha ido a la casa de Juan Carlos? ¿Cuántas excavaciones se han hecho en los terrenos que él tiene? ¿Cuántas preguntas tenemos todavía sin respuesta? Entonces, esperamos que con todo esto, que con el revuelo mediático, que justamente con la presión ciudadana, ayer veíamos un montón de calles llenas del nombre de Julia Sí. Chunil, un montón de ciudadanía que estaba ya no solamente pidiendo acción, sino que molesta, ya decepcionada de la institucionalidad. Y acá es importante resguardar la democracia, resguardar las instituciones, y para eso hay que transmitir confianza y hay que demostrar que la institución funciona. Y eso es algo que todavía no pasa acá. Bueno, ¿esto queda en instancias internacionales dado la denegación de justicia en Chile? Totalmente. Nosotros, junto con CODEPU y con la Comisión Ética contra la Tortura, presentamos una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas solicitudes cuestan mucho que uno las gane, hay que probar muchas cosas en el proceso, pero dado el caso y dada la cantidad de evidencia que teníamos sobre el tema, de manera muy rápida, la CIDH nos dio la medida cautelar en favor de Julia Chunil y ordenó al Estado de Chile redoblar los esfuerzos en la investigación y, por sobre todo, mantener informada a la familia. Eso fue hace ya, si no me equivoco, 2 meses atrás. Hace ya, si no me equivoco, unas 3 semanas atrás que la familia no tiene acceso a la investigación. Desde agosto que el fiscal nacional no se reúne con la familia. O sea, tenemos acá también una sentencia, una resolución de un organismo importante del cual Chile es parte, de la OEA, que todavía no se cumple en nuestro país. Entonces, ¿qué más nos queda? Estamos con Sebastián Benfe, el presidente de la Fundación Escazú ahora, periodista, experto también en todo el tema de sostenibilidad por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y que por supuesto ha sido muy activo respecto no solo a la causa de Julia Chunil, sino a la defensa justamente de aquellos que a su vez protegen el medio ambiente en nuestro país. Y quiero detenerme en lo que comentábamos al inicio en la introducción con Alejandro, aquí qué es lo que permite realmente, porque Alejandro también lo comentaba y lo sabe muy bien en su calidad de senador. A veces nos llenamos de leyes y de algunas con nombres específicos que son en homenaje, que se puede entender, por supuesto, pero es tanta la cantidad de leyes, y lo vemos incluso con el tema de seguridad, ¿no? Que son casi 70, y la problemática sigue igual, independiente de que podamos avanzar. Pero, ¿qué es lo que realmente es efectivo de este proyecto de ley que fue ya aprobado en la Cámara Baja en el sentido de la situación actual? Y, por ejemplo, para la misma Julia Chunil, ¿y es retroactivo o no? ¿Qué es lo que sabes al respecto? Nosotros como Escazuera estamos muy contentos de que la Cámara de Diputados haya aprobado de manera casi transversal o bastante transversal este proyecto de ley que justamente busca hacer 3 cosas. Por un lado, reconocer a las personas defensoras del medio ambiente, darles herramientas concretas para que puedan ejercer sus derechos y protegerse en casos de agresión. Por ejemplo, Y por último, sancionar las agresiones. ¿Qué es lo que busca hacer en materia de reconocimiento? Se define lo que es un defensor ambiental de manera clara y específica, cosa que en caso de que llegara a ocurrir otra situación como la de Julia Chunil, el fiscal diga, bueno,
cabe o no dentro de la categoría de defensor ambiental, entonces se aplica la ley o no se aplica la ley. Primero. Segundo, se establecen derechos específicos, se refuerzan derechos específicos sobre defensores ambientales, como por ejemplo el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la participación pública, el derecho a acceso a la justicia y por sobre todo también el derecho a poder acceder a medidas de protección en caso de agresión, que es el artículo 9 sobre tutela jurídica. Entonces, son una gama de derechos bien importantes que, por cierto, que están reconocidos en la Constitución y las leyes, pero que es importante reafirmar respecto a los defensores ambientales porque, tal como sabemos, es un grupo de especial riesgo que muchas veces enfrenta desafíos particulares para poder acceder a estos derechos. Y por último, las sanciones son súper importantes. O sea, no podemos permitir que haya impunidad frente a este tipo de agresiones y por lo mismo aquí se establecen 3 sanciones distintas en el Código Penal, pero también en la Ley de Delitos Económicos y Sociales para poder perseguir tanto a los autores materiales como también a los autores intelectuales de las agresiones contra defensores y también, y esta es una gran innovación en el mundo que nos parece muy bien, se sanciona a la empresa que se descubra que estuvo detrás de alguna agresión contra un defensor ambiental. Bueno. Cosa de un estatus especial. Claro, o sea, de manera de decir claramente que en Chile la violencia no es un mecanismo para mejorar la economía. O sea, aquí si alguien quiere hacer un negocio, adelante, que lo haga bien, pero que en ningún caso se atreva a violentar a algún vecino o vecina. ¿Quiénes integran la Fundación Escazú ahora, como tú, Seba? ¿Caben también en esta categoría? Sí, los defensores ambientales es una categoría bastante amplia, porque básicamente nosotros creemos que todos podemos ser defensor ambiental, todos somos potenciales defensores ambientales, y es una acción que podemos ejercer una vez en la vida o de manera permanente. Entonces, si es que yo, por ejemplo, un día me levanto y me doy cuenta que justo al lado de mi casa están construyendo una central termoeléctrica, bueno, probablemente ese día voy a ser defensor ambiental, probablemente ese día voy a ir a la municipalidad, voy a empezar a preguntar, voy a participar de los cabildos, de todos los procesos participativos que estén asociados, voy a ir al CEI, ¿cierto?, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y voy a ser un defensor ambiental en la práctica. El político que impulsa leyes para resguardar el medio ambiente también es un defensor ambiental, y el juez que sanciona una agresión contra alguna empresa que exceda, ¿no es cierto?, la ley, que exceda sus atribuciones, que contamine de manera desproporcionada, también va a ser un defensor ambiental, porque al momento de combatir un acto ilegal, al momento de denunciar una economía ilegal, te pones en una situación de riesgo, efectivamente, y pasa mucho, y Chile, claro, tenemos pocos casos en comparación con Colombia, por ejemplo, con México, pero México y Colombia se asesinan a jueces, se asesinan a políticos. O sea, pero el trabajo que ustedes realizan, incluso en la promoción y defensa de otros defensores ambientales, ¿los convierte también dentro de esta categoría que va a reconocer el Estado de Chile? Cualquier persona que abogue por promover los derechos humanos, defender el medio ambiente, es un defensor ambiental de per se. ¿Vamos a la COP? Es un caso... Sí. Para redondear. Lo que pasa es que hay casos que te ponen en una circunstancia que puede marcar para bien o para mal un antes y un después. Sí. Si dejas que haya impunidad en este caso, toda la institucionalidad entra en fracaso, en incumplimiento y por lo tanto ante los ojos ciudadanos en deslegitimación. Y lo que estamos viendo en el país, este descontento, esta rabia soterrada, esta frustración, tiene que ver justamente con esto, que la justicia en Chile no opera, lo estuvimos conversando hace unos días atrás, de la desigualdad ante la ley. Sí. O sea, es demasiado obsceno lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de no igualdad ante la ley, del trato de fiscales y jueces, trato discriminatorio por condición social, falta de contacto, y la protección de la gente más poderosa. De hecho, no hay presos en Chile, casi no hay precedente de alguien poderoso condenado a la cárcel. ¿Te fijas? En consecuencia, si se deja pasar esto, bueno, es un aliciente a que los de arriba sigan usando estos mecanismos y los jueces, los fiscales, los policías sientan que no pasa nada y por lo tanto, ¿para qué se van a hacer problemas cuando los intereses que se juegan están más arriba de ellos? Lamentablemente el caso de Julia Chuñil nos puede recordar al fatídico caso de Macarena Valdés, Realmente. Otra mujer mapuche, defensora de los derechos humanos, en este caso de la zona de Panguipulli. Y todavía sin justicia. Y falleció hace casi 10 años, la asesinaron hace casi 10 años.
O sea, el 2016, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, por eso nosotros creemos que es tan bueno que justamente el día miércoles la Cámara de Diputados dé una señal tan clara y contundente, ¿no es cierto?, de aprobar este proyecto de ley de protección de defensores ambientales en un día que no era cualquiera. Era justamente el 8 de este mes y justamente era un día de aniversario de conmemoración de la desaparición de Julia Chil. Entonces igual se da una señal clara de respaldo del caso, por un lado, y también de que hay que avanzar en medidas concretas para poder reconocer y proteger a quienes arriesgan su vida por proteger nuestra vida finalmente, nuestro ecosistema, nuestro hogar. Seba, muy brevemente para finalizar, ¿qué nos puedes comentar de los desafíos y de las posibilidades también, ¿no? Oportunidades que se vienen con la COP30, que es en los próximos días, ¿no? En noviembre, bueno, estamos en octubre todavía, pero del 10 al 21 de noviembre, la 30ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se va a realizar en Brasil, específicamente en la localidad de Belém. Justamente hoy día los países tienen la oportunidad de poder avanzar en medidas concretas para hacerle frente a la crisis climática que cada vez se hace más presente. O sea, nuestro Menos país... mal que está Lula, perdón. Sí, o sea, menos mal, No, menos mal no que habría tenemos gente decente que es capaz por lo menos de reconocer que existe el cambio climático. Exacto. Pero de todas maneras no basta con reconocerlo, es importante que se materialicen acciones concretas en la práctica. Nosotros vemos con profunda preocupación lo que ha pasado en Brasil justamente con la ley de permisos, que justamente de licencias ambientales que se llama allá, que justamente disminuye los mecanismos de fiscalización respecto de las actividades ambientales. Lo mismo que pasó acá en Chile con la ley de permisos sectoriales, que también reduce en teoría los permisos, pero también habilita que las empresas puedan actuar con total impunidad frente a crisis de contaminación, ¿no es cierto?, y abusos a la ley. Entonces, es importante que quienes hoy día están en cargos de poder no solamente reconozcan que existe el cambio climático, sino que se comprometan en la práctica a ejercer acciones concretas para poder hacerle frente de manera contundente. Muchísimas gracias, como siempre, Sebastián Benfeld. Yo patúa que te he dicho Seba toda la entrevista. Adelante, por favor. Presidente No hay confianza. de la Fundación Escazú. Ahora da todas las coordenadas también para ayudar, para aportar a través de la Fundación y de todas las labores. Ya no solo el caso, por supuesto, de Julia Chuñil, es lo que nos ocupa y nos preocupa y nos alarma, escandaliza en el presente, pero sabemos que el trabajo que ustedes hacen, que realizan con todo el grupo de las personas que ahí participan es muy necesario. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad para poder defender a quienes defiendan la vida. No necesitamos a todas y todos, y por eso yo les invito a que vayan a actua.cl y firmen la petición para que el Congreso haga que por fin tengamos una ley para poder proteger a quienes defienden el medio ambiente. Gracias, Sebastián. Y escazúahorachile.cl. Exactamente. Gracias, Muchas gracias. Sebastián. Chao. Chao. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Janet Jara, presentó sus propuestas en materia económica, entre las que destacan la restricción de la UF, es decir, ocupar esta unidad de fomento para ciertos ámbitos, sacarla de la salud, sacarla de la educación, sacarla de áreas bien específicas y, por supuesto, promover algo que ha sido demandado por largo aliento, ¿no? Por largo tiempo, la negociación ramal. También busca implementar la jornada de 40 horas en el sector público, algo que también ahí habíamos demandado. Y su programa ya ha generado críticas entre expertos, quienes advierten que algunas de sus medidas podrían afectar la economía. Además, recibió fuego amigo por parte del gobierno, que señaló que una restricción de la UEF no está contemplada en su plan económico. Vamos a hablar y centrarnos, a hacer frente a estas críticas y hablar también justamente en qué consisten estas medidas con Andrea Betancor, economista e integrante justamente del equipo económico del comando de Janet Jara, que está acá con nosotros en Línea 1. Muy buenos días, Andrea. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Alejandro, Daniela, por la invitación. A una conversación franca y abierta, Andrea, porque la economía, cuando anda bien, las otras cosas también medio que se afirman. Pero cuando la economía anda mal, todo lo demás medio que se complica y nosotros estamos trancados. Es una realidad. Han pasado gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro-izquierda, como queramos, pero en la economía chilena hay un momento que se frenó. Ya no crece para dar satisfacción a las necesidades múltiples de una sociedad que sigue creciendo y que además tiene, por supuesto, que mejorar los estándares, no se trata solo de mantener. Tienen un diagnóstico así certero que diga qué es lo que frena
¿Dónde está la trampa de este país que llegó al desarrollo medio y no logró salir de ahí? Bueno, muy, muy interesante tu pregunta. Digamos que todo el tema de la permisología y el nuevo proyecto de ley va a destrabar varios cuellos de botella que se daban en cuanto a trámites recursivos, duplicación de trámites, tiempos extensos, etcétera. Entonces ahí hay bastante expectativa de en los próximos años poder destrabar grandes inversiones que están en estos sectores que son gigantescos y que tienen expectativas promisorias. Minería por un lado, que es lo tradicional, que además le ha dado mucha certeza a las grandes mineras el tema del royalty. Por otra parte, todo lo que se espera en hidrógeno verde, lo que se espera para exportar en la industria del salmón, agricultura, y todo esto está vinculado al tema de los permisos de manera muy importante. Hay otra legislación que también trabaja el tema de los grandes proyectos y que es necesaria adecuar, que es todo lo que refiere al sistema ambiental. Y eso está hoy en el Congreso, pero probablemente no salga. Entonces el gobierno que viene lo tendrá que retomar, quizás toma indicaciones, le va a tener que poner su impronta y también por ahí se pueden aligerar tiempos y destrabar muchos proyectos de inversión que son muy grandes. Pero por otra parte hay un tema de cooperación pública-privada para desarrollar estos grandes proyectos, para dar certezas a la inversión extranjera directa, cosa de que se puedan activar estos proyectos. Y para eso el Estado tiene que conversar con el sector privado, no para intervenir, porque eso es un mito que se dice, no, es que acá se quiere intervenir. No se quiere intervenir nada. El punto es la infraestructura habilitante. El Estado tiene como una subejecución de infraestructura que es eterna y que ha pasado en los últimos años. También porque el Estado está complicado por los propios permisos. Porque no es que porque se vaya a hacer un proyecto estatal no requiere permiso. Entonces, en toda esta burocracia también está metido el Estado. Y el sector privado necesita caminos, necesita puertos, necesita aeropuertos, necesita una cantidad de cosas que es habilitante, que es importante entonces abordar. Digamos que eso en cuanto a los grandes sectores. También las pymes también están afectadas por toda esta burocracia y en ese sentido apoyar la digitalización, la mayor eficiencia, los permisos también, la capacitación, la formación, las visitas al exterior para adoptar tecnología y demás. La formación también debería ser habilitante. Cuando tú miras los informes de productividad, de la Comisión de Productividad, hay un tema de que el capital humano tiene temas de deficiencias que afectan el producto potencial. Entonces ahí la integración entre el sistema de capacitación, la educación formal, como lo proponemos, donde se reforme la franquicia tributaria, se pueda financiar capacitación a través de universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, en módulos que te permitan luego encadenar formación continua, una trayectoria más larga, con trabajadores y trabajadoras más productivos, también genera muchas posibilidades. Entonces tú, como los economistas te dicen que hay una función de producción, que es como una batidora donde metes trabajo, metes capital y sale un producto. Y además incide la productividad, que es la manera en que hacemos mejor las cosas. Acá estás poniendo con la inversión que viene subiendo ya, que se va a activar con toda esta mejora en la regulación, estás metiendo más capital. Y por otro lado estás metiendo un capital humano que en el mediano plazo esperamos que pueda formarse de mejor manera. Pero una consulta respecto específicamente al por qué se demoran tanto los procesos de evaluación ambiental. He escuchado argumentos que van. Uno, los empresarios siguen jugando a hacerse a los pillos porque presentan proyectos que no están completos, que es una parte de un proyecto mucho mayor, y después que empieza la construcción y ya está por terminarse, piden evaluar la segunda parte, entonces reclaman si se lo frenan, porque eso sí choca con el medio ambiente, de que se sabotea la inversión. Hay una queja, pero también hay un mecanismo medio tramposo de poner los proyectos cuando saben que son polémicos o controversiales. Y por otro lado, de funcionarios que tienen que evaluar y que conocen poco, pero además como que están en contra de esos proyectos y por lo tanto dificultan el avance del proyecto. Tenemos por ambos lados dos explicaciones que confluyen. ¿Tiene que ver con eso o es simplemente incompetencia? Mira, yo no creo que sea incompetencia. Lo que yo sí creo es que puede haber casos, como tú dices, de empresarios que lo van haciendo como fraccionados. Pero en ese caso son casos puntuales, hay que identificarlo y no puedes como
tener una política general que obstruya todo porque existen casos que hace esto. Por el lado del sector público y los funcionarios que ideológicamente tienen una oposición a ciertos proyectos, entonces digamos que lo van que también es una dilo tú. Ay, tampoco me salió. Obstaculizando. Claro, Por ahí. eso. Vamos que se puede. Que van haciendo eso. Es muy temprano. Sí, para todos esos funcionarios que van haciendo eso, también habría que identificarlos y encontrar una manera de elevar una sanción, separarlos de un análisis después que eso se pruebe, pero yo creo que también hay una cosa que es una mentalidad distinta con la que nosotros esperamos enfrentar el siguiente gobierno. Hay un consenso entre todas las candidaturas que se requiere crecer. Y eso forma parte también de una trayectoria en que tuvimos un periodo en el que no considerábamos que crecer era importante. Entonces, dentro de ese grupo que tú dices que existe, había partidarios y partidarias del decrecimiento. O sea, eso existió. Sí. Y no hay nada más contaminante que la pobreza. Lo que uno ve en el mundo es que cuando tú tienes crecimiento, tienes avance tecnológico, tienes innovación, generas más capital humano, generas más producto interno por persona y las personas reciclan más, aplican economía circular, la energía, puede haber inversiones para que sea verde. Se genera todo un círculo virtuoso que esa filosofía no logró hacer. Entonces la expectativa nuestra es que podemos hacer las cosas bien y que por ahí se puede entonces compatibilizar crecimiento con medio ambiente, por supuesto. O sea, el programa tiene temas medioambientales y mejorar la regulación y que los trámites no sean secuenciales, que puedan hacerse en paralelo, etcétera, no significa no proteger el medio ambiente. Andrea, también cuando hablaba de los grandes sectores de la economía para el crecimiento al que aludía Alejandro Guillé, dentro de la minería se busca un crecimiento bastante ambicioso. Me gustaría, no sé si es tu área en específica, contar un poco, porque hay candidatos, no es el caso de Janet Jara, que hacen grandes promesas y no explican, ¿no? Cuando hablan del reajuste. Pero acá se habla desde la minería hacer crecer, en este caso, en un 25% en lo que sería el periodo de 4 años, la producción y también generar ahí, por supuesto, réditos para el país que pueden ser distribuidos en distintas áreas. ¿Cómo se va a hacer este crecimiento de aumentar el 25%, de la cartera de inversiones para aumentar un 10% la producción en los 4 años? Me equivoqué con la cifra. Que alcanzarían, mira, los 6 millones de toneladas. Me acordé de los 6 millones de dólares que después vamos a hablar. 6.000 millones de dólares. 6.000 millones, entonces mucho más. 1.000 millones. Eran 6 1.000. millones. 6 millones es una bicoca. Estos son 6 millones de toneladas en todo caso, exactamente. Sí. Hablemos de la minería. ¿Cómo se busca, a propósito de las inversiones, la cartera de inversiones durante los 4 años del eventual gobierno de la candidata hoy Jara en un 25%? Igual es bien ambicioso. Sí, bueno, nuestro diagnóstico respecto a minería es que la aprobación y las certezas que se han entregado con el royalty minero que está aprobado ha permitido certidumbre para que los propios proyectos que tenían las mineras se destraben. Por otra parte, necesitan la infraestructura habilitante, que es de lo que estamos hablando. Y en eso vamos a trabajar, va a haber una oficina también presidencial en que se va a priorizar proyectos grandes, estratégicos, y eso entonces va a facilitar la ejecución de proyectos mineros. Se habla también de permitir... Pero perdón, ¿cómo se facilita? ¿Haciendo más flexible las exigencias? No. ¿O con técnicos que saben, evaluando en menos tiempo? Haciendo lo que a ti te preocupaba, que es que los funcionarios que obstaculizan, identificarlo y facilitar con el acuerdo público-privado a nivel de regiones que se estén identificando estos problemas, desactivarlos desde presidencia. O sea, darle ese estatus de importancia. Mira, yo quiero decir una cosa que quizás es un poco polémica, y esto es una anécdota completamente personal. Hubo un seminario en la Universidad Adolfo Ibáñez al principio de este gobierno, creo que fue, en que estaban hablando de proyectos, etcétera, de medio ambiente. Y la ministra dijo en ese contexto que los grandes proyectos en minería no eran urgentes. ¿La ministra Aurora Williams? No, ¿quién dijo La eso? ministra de Medio Ambiente. Ah, de medio ambiente. Sí. Ahora, el punto es que estaba hablando de un proyecto, de una legislación, y obviamente se sacó fuera de contexto. Ahora, en un país minero como el chileno, enunciar esa frase
Sí, Es como un acto fallido, ¿entendés? sí. Entonces, de eso estamos hablando. Y cuando tú dices ya, vas a darle prioridad a la minería, vas a facilitar los proyectos, es otra actitud. Y yo creo que así es que en Sí, yo 4 creo que años se tiene puede mucho de trabajar. actitud también ahí, de calidad de gestión, por eso. Es un Bueno, y hay que problema de la también traba. permitir que Codelco se capitalice para enfrentar retenga sus recursos, Utilidades. sus utilidades para permitir que vaya mejorando y siendo más eficiente. Andrea Betancor, a la candidata Janet Jara, ¿no le complica, no le produce algún resquemor de índole moral el acuerdo entre Codelco y SQM? Lo que yo entiendo que ha sido bastante pragmática, En la forma en que se dio y la figura que hay detrás. no, en que va a salir durante este gobierno. Entonces, o sea, la candidatura respeta el mercado, respeta la ley y lo que salga se va a ejecutar de acuerdo como lo dice la ley. No, y las empresas hacen alianzas, eso no es tan terrible. Pero habían algunas dudas también de algunos expertos en el tema, de que se negoció un poquito a puerta cerrada Sí. y habiendo otros oferentes que Que querían tenían mejores entrar. condiciones. Es más el mecanismo. Sí, sí, por eso más dije, que- forma. que el que se hagan alianzas. No, y la forma en que se dio, que fue bien criticado. Andrea, vamos a algo que también a nuestros auditores quizás le puede ser de mayor interés porque nos afecta directamente. Queremos entrar al tema de la UF, cómo va a ser posible también sacarla de ciertas áreas donde también está presente, lo que hay de fondo ahí, con un mecanismo de medición que lo único que hace es encarecer todo. Y algo que me llamó la atención, sobre todo en el contexto que estamos ahora con la deuda, que es una rebaja justamente al consumo eléctrico en un 20%. Hablemos de esas dos, propuestas que podrían ser muy populares. Sí, vamos primero al de la UEF, Dale. porque la UEF lo que permite es una planificación anual familiar mucho más clara. Entonces yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo a mis hijos en colegio privado. En algún momento el colegio anunció que el año que viene ya no iba a cobrar en peso, iba a cobrar en UEF. Entonces, en enero iba a cobrar la matrícula en UEF y además de marzo a diciembre iba a cobrar todas las mensualidades en UEF. A una familia concreta eso le desbarata toda la planificación familiar. Porque tú no sabes, y el año en que la inflación fue 14% anual, Claro. tú no sabes cuánto vas a pagar cada mes de cuota de colegio. Y eso no es algo que estaba pasando en el 2019, no es algo que estaba pasando en el 2020, es algo que se ha venido intensificando. Y ese es un problema que de alguna manera tienes que hacerte cargo para apuntar a la familia. Los seguros complementarios de salud, Sí. la educación. Tenemos la anécdota esa que les encanta decir que hasta los gimnasios. ¿En serio? Entonces, claro, hasta los Wow. gimnasios en UEF. De eso no sé nada. Alguna persona que practican deporte sí les molesta. Claro. Pero bueno, entonces el punto es, el crédito hipotecario y el ahorro en UEF, todo lo que son instrumentos financieros para ahorro, inversión de largo plazo, eso no se toca. Para eso se creó la UEF. Ya, Y perfecto, para se eso, entiende. claro. Lo que es, sí, los gastos que pueden, que tradicionalmente, desde que el país controló la inflación, se reajustaban anualmente, lo que decía el ejemplo del colegio. El colegio te informaba en noviembre cómo venían las cuotas para el año que viene. Y el reajuste era una vez al año. Es volver a eso. No estamos hablando de la prehistoria, volver a unos años atrás. La redacción exactamente de la legislación para controlar estas áreas y no tocar estas. Y, por supuesto, no revertir contratos que existan. Es como los contratos se van a ir renovando Sí. con una legislación que se va a discutir en el Congreso y el Congreso va a poner todos los peros para que no haya problemas en cuanto a esto. Lo que se nos ha dicho es que el ministro García lo criticó, pero en realidad si tú escuchas en Mesa Central lo que dijo, la frase que dice es que se reajusten anualmente, que es lo mismo que estamos diciendo. Claro. Entonces hay un tema de cómo las personas declaran las cosas y cómo se interpretan después y se bajan los titulares. No hay ninguna inconsistencia en eso y hay una defensa del sistema financiero robusta. Nadie se va a meter con contratos existentes y nadie se va a meter con los créditos hipotecarios, Sí. que justamente lo que necesitamos es la reactivación de la construcción para generar empleo en un segmento de hombres muy importante.
Vamos al consumo eléctrico vital, esta propuesta para reducir en un 20% las tarifas eléctricas de los hogares. Claro. Hay estudios y hay una definición de que 85 kilowatts hora mensuales es el consumo que a una familia que necesita cubrir sus necesidades básicas de refrigeración, aparato, iluminación, etcétera, se requiere. ¿Siempre se habla de familia promedio 3, 4 personas, más o menos? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ahora, la promedio consume el doble del consumo eléctrico vital. Entonces requiere como 190. Y de ahí es que es el 20. Ya. El bloque que solo consume 85, que podría ser un hogar muy vulnerable y muy restringido, ese tendría una rebaja de 40. Y esto se va a lograr sin recursos fiscales, sino con licitaciones. Y estas licitaciones se van a hacer bajo la normativa vigente y si es necesario algún tipo de norma express para poder sacar estas licitaciones, se realizará. Pero es factible técnicamente a medida que además se van venciendo las otras licitaciones que tienen 15, 20 años, que responden a una época en que no había energía renovable en la red, se van a ir renovando a menores costos de generación. El costo de generación entra en la tarifa. Y por lo tanto, de ahí está el cálculo de la rebaja. A propósito, esta pregunta que es esencial, Daniela, el tema de la energía. Chile tenía, antes del segundo gobierno de Bachelet, el gran problema en Chile era el costo de la energía. Por supuesto. Y su dependencia de abastecimiento externo, el petróleo. Una guerra cualquiera, la incertidumbre, se disparaba el precio del petróleo, todo subía, todo. Por lo tanto, se hizo un esfuerzo enorme con la ley que permitió la licitación por bloques de energía y entraron las energías renovables. Hoy estamos produciendo una enorme cantidad de energías renovables, pero no se pueden transmitir. Bueno, no se pueden distribuir. Sí, entonces, pero eso es cierto. Y eso también se frenó probablemente por evaluaciones ambientales. ¿Cómo haces una carretera eléctrica paralela? Necesitamos una nueva carretera eléctrica, pero cada parcelero quiere una indemnización que sale más caro que la torre de Paulman. Claro, pero nosotros además de que tenemos toda esta racionalización y esta desactivación de las barreras a proyectos grandes, dentro de los que están esos, tenemos una medida específica respecto a infraestructura para la transmisión, que es un cuello de botella importante, y una medida específica para el almacenamiento de la energía solar para que en la noche también pueda servirse y no se pierda. Entonces, en esa línea sí estamos totalmente alineados al diagnóstico que tú haces y trabajando con equipos técnicos expertos en energía para, llegado al gobierno, instrumentalizar todos estos cambios. Andrea Betancor, que es parte del comando de Yanet Jara y sobre todo integrante del equipo económico de la candidata del oficialismo de la DC, nos acompaña esta mañana acá en Línea 1. Algo que ha generado bastante ruido, no para las y los trabajadores, sino para ciertos sectores de la sociedad, es justamente lo que podría ser la implementación, y ahí quiero detenerme en los mecanismos, del ingreso vital, que podría llegar, porque ese es el tema, ¿no? Que llegue al final del periodo de gobierno a los 750.000 pesos. ¿Cómo se va a financiar o cómo se va a llegar a esta cifra? Porque no es solamente el salario, que es lo que preocupaba al inicio, sino con una suerte de subsidio del Estado, y que todo va a depender, lo ha dicho la candidata Jara, también del crecimiento país. ¿Cómo es la fórmula, Andrea? Bueno, la fórmula, justamente lo que dices tú, y es muy importante aclarar que no es solo salario mínimo, porque cuando uno dice llegar a esa cifra, entonces genera preocupaciones. Lo primero que hizo el grupo económico que nosotros asumimos el 31 de julio fue establecer y conversar con la candidata de que esto era muy difícil. Por lo tanto, lo que la candidata instruye, porque es una decisión política, es que a las mesas de los chilenos, a los bolsillos de las familias, lleguen 750.000 pesos para quien trabaja jornada completa, formalmente. Entonces, ¿qué es la propuesta? Es un salario mínimo, porque la legislación lo establece, se hace con acuerdo tripartito, de la misma manera, considerando inflación, productividad y crecimiento. Y así se establece. Ahora, lo que se complementa es con un subsidio para las pymes que no pueden pagar ese salario mínimo y con un complemento que no llega a 750.000 pesos el primer año, sino al final del gobierno, que te da una transferencia monetaria directa a aquellas personas
que están debajo de lo que cada año se va a definir como ingreso vital, que va a llegar es gradual. Perfecto. Entonces, tú tienes que, la misma inflación, si el salario mínimo va a ir recuperando inflación, va a tener una trayectoria ascendente dependiendo de lo que proyecte el Banco Central, que será 4 el año que viene, porque está pegado en 4, o será 3, ojalá que converja a la meta en los años siguientes, y después tienes todos los análisis de productividad, de crecimiento, que te van a ir alimentando ese salario mínimo. Cuanto mejor le vaya a la economía, cuanto más aumentemos la productividad, mejor, y después estas transferencias y la compensación a las pymes para que lo puedan pagar. Andrea, te voy a cambiar de tema. Hoy día está el factor Trump. Imposible planificar una economía en un mundo que las reglas están cambiando. Y más aún, no hay reglas por ahora. Cuando un presidente del país más poderoso del mundo te sube los alza porque él decidió, no porque pasó por el Congreso, un debate, no, él decidió que 10, pero como tú emitiste un juicio y condenaste a un partidario de él, te lo sube a 20, el mundo se hace impredecible. Entonces, ¿cómo nos vamos a proteger de un mundo de total incertidumbre? El viejo orden económico mundial se ha desplomado. Hoy día está todo el mundo a la expectativa de lo incierto y los países se están defendiendo. Las BRICS es un intento de defensa frente al estilo del presidente de Estados Unidos, que viene del presidente anterior. Biden ya iba en esa línea, no es tan novedoso. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a mover nosotros en medio de un mundo en que en algún rato te van a obligar a elegir? ¿O creen que pueden saltarse esa etapa? Acá se trata de tener cintura. Exacto. Así que hay que tener cintura y cintura y cintura. Es un dato para Chile. Chile es un país pequeño que no puede hacer nada si Trump decide hacer cosas extrañas. Entonces, por lo tanto, es un dato y hay que manejarse con eso. Hay que ser muy cauteloso en la diplomacia, seguir trabajando tratados comerciales, diversificando las exportaciones, de manera tal de tener salidas. Pero claramente es un tema de la diplomacia, que hay que manejarlo de la mejor manera posible y diversificando exportaciones, porque además la locura esta de los aranceles viene como por sectores. Sí. Entonces, de repente si es de repente ojalá estar lo más diversificado posible en destinos y productos para compensar de la mejor manera posible estas lógicas como de capricho. Ahora, Chile tiene exportaciones que son más o menos 7, 8 productos los importantes. Pero la verdad que con eso tampoco da. Con Trump o sin Trump no da. ¿Cuáles van a ser áreas que Chile hace rato que viene hablando? Chile, potencia alimentaria. Chile entrar a la economía de servicios de alta tecnología, servicios sofisticados, donde se han visto emprendimientos interesantes. ¿Cómo se va a respaldar estas nuevas áreas de la economía? Tú tienes todo el tema digital ahí, que fortaleciendo la inversión en conectividad vas a poder permitir data centers, servicios digitales, exportaciones de software y de todo lo que funciona con la economía digital. Eso está contemplado, ampliar la red 5G, tener más infraestructura, y muchas de estas empresas que tú dices, entonces lo que estoy diciendo es apostar a exportaciones de servicios. Son pymes, son empresas emergentes, muchas veces de innovadores jóvenes, innovadoras a los que hay que apoyar, y hay una serie de medidas en el programa para apoyar a estos innovadores, estas innovadoras, para que emerjan, para que crezcan y por lo tanto puedan exportar e innovar. Está prevista la integración de los mercados con Perú, Colombia, las bolsas, que va a permitir tener capital de riesgo para las pymes, un apoyo a través del Estado que apalanque capital de riesgo para empresas que permitan digitalización y exportación de servicios, y la diversificación y el apoyo con infraestructura habilitante para esos mismos 7 productos que tú dices y los otros que puedan existir. En los últimos años también han surgido la cereza, un ejemplo que también en pocos años de repente aparece, y en la medida que haya infraestructura habilitante, esto es como que crezcan todas las flores. Si les pones como suficiente fertilizante, va a haber otros productos. Los jóvenes no quieren ser empleados, los jóvenes quieren ser emprendedores. En China me lo dijo una vez un chino cuando yo le dije, con toda esta automatización, ¿dónde van a trabajar los jóvenes? Me quedó mirando raro y me dijo, los jóvenes chinos no quieren ser empleados de nadie, quieren ser emprendedores.
Pero para eso hay que tener una política pública que apoye. En todos los países donde eso funciona, hay política pública. Una vez que crecen, ya vuelan solos, pero se necesita una decisión de política pública. Luego vamos a abordar ese tema justamente relacionado, Alejandro, con las relaciones exteriores que por supuesto afectan nuestra economía, pero en pos del tiempo, para finalizar, no puedo dejar de preguntarte, Andrea Betancor, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen como Comité Económico de Janet Jara respecto a esta propuesta polémica y ruidosa, por decirlo por lo bajo, del supuesto recorte de $6.000 millones en 18 meses por parte de Kast, donde ya Matei desde un inicio y sigue quitándole piso que no hay por ningún lado? Ella sabe de presupuesto, ha estado en distintas carteras y dice no hay por dónde recortar esa cantidad de plata, que es una locura. Y solo agrego que el exministro Rodrigo Álvarez dijo así como que fuera fácil, parece, ¿no? Que no, que esto se puede hacer, que en realidad dijo es difícil, pero inevitable. $3.000 millones a través de medidas de carácter del Ejecutivo y otros $3.000 millones por ley. Eso fue todo lo que aclaró. Y lo mismo que lo que el candidato Kast también dijo, que iba a ser una gran auditoría, pero parece que las cifras no dan. Cuéntanos no es factible. Sí, cuéntanos tu análisis. Mira, la última estrategia para hablar de esto, que es lo que yo vi ayer en EMOL o algo así, es explicarlo dividiéndolo en 2 bloques de 2.000 millones. Primero, el uso fraudulento de licencias médicas y compras públicas ineficientes, y etcétera, y la evasión en el transporte público, etcétera, que dicen que serían 1.800 millones. Te la compro. Solo eso te lo compro. El punto es que en 18 meses es muy difícil, porque tú tienes que digitalizar, tienes que hacer una cantidad de cosas, tienes que subir inspectores al Transantiago, controlar los torniquetes. Todo el gobierno. Claro. Por eso es que nosotros decimos, claro, una racionalización y eficiencia en 4 años. Porque tú puedes acumular eficiencia, pero es difícil que en 18 meses hagas todo eso. Ya, entonces, ese es el primer bloque. No lo creo. Si tú tienes, por ejemplo, por ponerle ejemplos concretos a la gente, si tú tienes un médico que le emiten una licencia médica para ir a atender un parto privado, tú lo que tienes que hacer es desvincular a ese médico. El médico estaba contratado porque había una necesidad. Y sobre todo en regiones que no hay médico. Tú lo desvinculas y tienes que contratar a otro. Entonces, no hay ahorro ahí. En muchas de las cosas que están diciendo, no hay ahorro porque existe la necesidad. Entonces, hay que hacerlo muy, muy controladamente. Lo de ir escritorio por escritorio, revisando 460.000 funcionarios y funcionarias públicas del gobierno central, es ridículo. El otro día yo me entretuve pensando una licitación internacional que la gane una Big Four, que son estas grandes auditoras ahí, que es a lo que apuntan efectivamente, les costaría en 6 meses, forzándolo a que lo hagan en 6 meses, que vayan escritorio por escritorio, considerando una entrevista de entre 40 y 50 minutos, porque es lo mínimo que necesitas para levantar un perfil de cargo, que es lo que va a hacer. Después, experto en data center, en data, que le homogenizan la información. Tú al final vas a necesitar como $20 millones para hacer eso. Una licitación que además, con toma de razón de la Contraloría y todo, te lleve como 2 meses. Entonces, los 6 meses te quedan solo 4. Necesitas un ejército como de 1.000 personas para hacer eso. Internacionales. Entonces es mucho, y además, ¿qué va a estar haciendo la Contraloría durante ese tiempo? Va a estar mirando. Y por otra parte quiere otra auditoría que paraliza al Estado para controlar todo lo otro. Ni por tiempo ni por cifras da. No es factible. Ya. No es factible. Alguien que haya trabajado en el Estado... ¿Es creíble que diga que no va a tocar gasto social? Claro, pero sigamos con el argumento. Dale. Ya, entonces eso ya lo compramos. Esa eficiencia ahí tendrá 1.800 en todo el gobierno con mucho cuidado. Sin auditoría. Que la haga, además hay que hacerla servicio por servicio. Así que son como 300 licitaciones. Después, eficiencia en los programas que son ineficientes, que son pocos, que deben sumar entre 200 y 400 millones, con la eficiencia en las compras públicas, que después te lo cuentan 2 veces en el plan de austeridad. Hay 2.000 que llegarán a 400 a todo reventar. Y durante todo el gobierno, no 18 meses. Y por último, lo que encontré una declaración muy extraña es que hay que ser austero y por lo tanto no permitir que la subejecución en inversión pase a gasto corriente.
¿Ya? Entonces, lo que a mí me lleva a pensar es que van a estar prendiendo velitas para que haya subejecución para hacer ese recorte y por lo tanto hacer topón para adentro. Si eso sucede, entonces no hay infraestructura habilitante, que es lo que estamos hablando, no hay crecimiento económico, no hay lo que se necesita, que un acuerdo público-privado para que puedan ellos también hacer esa inversión. El país necesita obra pública. De hecho, lo que hay que hacer en la ley de presupuesto es cuidar la inversión pública. Entonces, si lo que esperan es aprovechar que hay subejecución de la inversión pública, que es en caminos, puertos, aeropuertos, conectividad, digitalización, etcétera, redes de transmisión, como decía Alejandro, si lo que esperan es que haya subejecución y esos recursos, topón para adentro, no. Eso va a tener consecuencias macroeconómicas. ¿Cómo Entonces, calificarías entonces esta propuesta de reajuste de $6.000 millones en 18 meses del candidato Kast? No factibles, que no se entiende, porque lo que salieron a decir es dividir en bloques de 2.000 y a entregar sustantivos y adjetivos. Pero la gente que trabaja en el Estado, que ha sido jefa de servicio, ha tenido una auditoría o personas que tratan de eficientalizar, porque además necesitas una reforma al Estado en que cambies el estatuto administrativo, que hay estatuto en el gobierno central, hay muchos, porque tú vas a tener que desvincular contratas, porque si no, ¿para qué va a hacer esa auditoría? Va a ser la auditoría para identificar gente que quiere despedir. Después ese argumento que va a despedir 100.000 personas, es imposible despedir 100.000 personas, porque son contratos individuales protegidos por confianza legítima, por distintos argumentos. Entonces, primero tiene que hacer reforma al Estado y eso va a llevar todo un gobierno. Bueno, la candidata Matei fue clarita, lo dije yo primero, y lo están diciendo del gobierno, pero claramente señala también en la misma línea, que es lo que importa, que no llega por ningún lado con ese recorte de los $6.000 millones por parte de Kast. Y la verdad es que no hay que ser entendido en economía para cuando tratan de explicarlo, no hay nada. Pero hay una cosa, Daniela, que quiero decir, porque yo lo que escuché es minimizarle a las personas lo que es este esfuerzo, diciéndole que en realidad son solo 7%, porque el gasto son 90.000 millones de dólares, 90.000. Entonces 6.000 millones de dólares son solo 7%. Entonces, como para que una familia que tiene un ingreso de $1 millón pesos, entonces tenga que reducir 70.000 pesos y eso sea como cortar las pizzas. No es así, porque 80% está fijo por ley, te queda 20%. Del 20% tenés 18.000 millones de dólares. Eso es 33%. Es 33%. Entonces, dile a una familia es un tercio que descuente. De ese presupuesto. Sí, el tercio del presupuesto disponible. Claro, porque no puede cortar el colegio de los niños, no puede cortar los útiles, no puede cortar la alimentación. Entonces, la familia, ¿qué va a cortar? ¿33 de qué? ¿Cuánta pizza comen? Clarísimo, Bueno, clarísimo último, realmente. Hay una variable política, social y política. Milei lo hizo, pues. No, Elon Musk también. Elon Musk también lo hizo. Fue escritorio por escritorio. Y se sobregiraron y al final se les vino a la gente encima porque empezó a pagar el costo social. Totalmente. Por lo tanto, la inestabilidad política, que es lo que muchos dicen, es casi garantizar una movilización social en corto plazo. Estamos sobregirados también nosotros aquí con el tiempo. Sí, tenemos que ir. Queremos agradecer a nuestra invitada de lujo, realmente clarísima, Andrea Betancourt. Por eso te citan tanto en varios medios, con mucho respeto también. Eres muy clara, economista e integrante del equipo, por supuesto, económico de la candidata Janet Jara, de su comando. Ella es académica asociada a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca y su área de investigación se ha centrado más en los temas de política social y mercado laboral, y se nota luego de esta suerte de clase magistral que nos diste en esta conversación en modo entrevista. Muchas gracias, Andrea. Un gusto haber venido. Gracias a ti. Gracias a ti, Andrea. Y a todas las amigas, amigos, nos vamos. Hasta el lunes, siempre a las 8 de la mañana, hasta nuevo aviso. 94.5. Chao, Ale, lindo fin de semana. Chao. Gracias. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.